Bueno, decíamos que la palabra prevalecer no aparece en el original griego, y la palabra prevalecer significa sobresalir, significa superioridad, significa tener ventaja sobre algo, sobre alguna cosa, pero aquí vemos que no. Catalambano significa comprender. No existe la palabra prevalecer en el original griego. Además está fuera de contexto. No, no tiene nada que ver con el contexto, ni siquiera con el mensaje de la palabra en griego. Entonces, no sé por qué la 60 lo puso. La verdad, no tengo idea. Pero es espurio, es totalmente espurio. Comprender es conocer, entender, saber, reconocer. Entonces, enlaza claramente con el contexto y con la idea, con la idea, con el mensaje central del capítulo. Entonces, vamos a dar algunas reglas de traducción. Las tres reglas de traducción más importantes son: nos queda aproximadamente 10 minutos, entonces en estos 10 minutos vamos a tratar de ser lo más breve posible. Dice que las tres reglas de traducción más importantes son: 1. El contexto de la palabra de Dios está por encima de cualquier regla gramatical de cualquier lengua. 2. Las reglas del idioma en que se está traduciendo priman sobre las reglas del idioma original. 3. Debe primar por encima de todo el mensaje original de cada palabra del texto y el contexto general. ¿Qué quiere decir esto? Que hay palabras en griego, especialmente las preposiciones, los artículos, las conjunciones y sobre todo, y también el género de un sustantivo, que no encaja con el español, del griego no encaja con el español. No, y eso pasa en cualquier idioma, sea del inglés con el español, sea del inglés con el italiano, del español con el portugués, del inglés con el catalán, etcétera. Entonces, hay palabras que en un idioma no encajan en el otro. Entonces, cuando se va a hacer la transliteración, perdón, la traducción, entonces hay que preservar el idioma que se quiere justamente preservar, el idioma del idioma al que se está traduciendo. En este caso, del griego al español, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros oyentes son oyentes de hispanoparlantes, no son griegos, no son griegos. Entonces hay que ser claro, ¿no? Y hay que ser lo más preciso, ¿no? Y lo más sencillo en el idioma posible para que la gente del común pueda entender, puede entender la Biblia, la palabra de Dios, la traducción. Porque Dios no estableció solamente su palabra para los ilustrados, para los grandes letrados, porque los traductores de la Biblia fueron grandes letrados: Casio de Reina, Cipriano de Olera, Antonio del Corro, Francisco de Encina, Juan Pérez de Pineda, Lutero, Calvino. Todos fueron hombres totalmente ilustrados, pero, pero ellos eran conscientes de que los mayores receptores iban a ser la gente del común, la gente del pueblo, que apenas sabe leer y escribir, y no tienen conocimiento ni de griego, ni de hebreo, ni de arameo, ni de latín. Entonces la Biblia fue dado de una manera especial para aquellas personas del vulgo, aquellas personas del pueblo, aquellas personas que son los más receptores a la palabra de Dios. Con eso no quiere decir que los intelectuales, Dios no haya escrito la Biblia para ellos. También los escribió, pero también los escribió para la gente del común, la gente del pueblo, la gente que no tienen conocimiento profundo acerca de las lenguas originales. Ahora, miren, la palabra acá dice en el versículo 9: aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo.
Y dice en el griego entofos to aletinon o fotisei panta antropon ercomenon eiston cosmon. Entonces miren, aquí tenemos la palabra, a ver, aquí tenemos la palabra, el artículo to, ¿no? Quiere decir que hombre, perdón, verdadera, luz, verdadera y hombre están en género neutro. To es un artículo neutro. Es un artículo neutro. Es un artículo neutro, significa que no es ni femenino ni masculino. Simplemente griego tiene este tipo de artículos que no hay en español, ¿no? Y tiene el género neutro. Este tipo de artículos, este tipo de géneros que no hay. Pero sin embargo, luz, verdadera y hombre en español es verdadera y luz en español es de género femenino y hombre es de género masculino. Entonces, cuando yo voy a hacer la traducción, yo tengo que traducirlo conforme al español, conforme al idioma que yo quiero preservar, que yo quiero conservar, para que la gente del común, la gente del pueblo lo pueda entender. Porque si yo lo hago tan literal en griego, la gente del común, la gente del pueblo, no lo van a entender. Incluso los más intelectuales pueden confundirse. Entonces miren, entofos to aletinon o fotisei panta antropon. Era la luz, la verdadera, dice en griego. Era la luz, la verdadera. Fíjense que empieza, en el griego empieza desde aquí. Desde aquí empieza. Desde aquí empieza. O sea, aquella palabra es una palabra que no está en el Textus Receptus. Fue una palabra añadida. Fue una palabra añadida para darle sentido. Sentido al texto. Sentido al versículo. Y muchos critican a la Reina Valera 1865, pero ¿por qué pone palabras? ¿Por qué pone aquella palabra? ¿O por qué pone ya si no están en el original griego? Bueno, es para darle sentido al texto. Y porque hay que ser lo más preciso para que la gente pueda entender. Nosotros en español tenemos una manera de entender y una cultura diferente a los que hablaban griego, ¿no? En griego esto claramente puede funcionar, así como está escrito, pero en español no. En español hay que darle sentido. Ahora, aletinon y fotisei, verdadera y luz, están en femenino. Entonces, si yo quiero encajar, yo quiero que encaje el versículo, yo tengo que poner una palabra en femenino. Por eso que se puso la palabra palabra. No se puede poner aquel verbo era la luz verdadera, porque verbo es un sustantivo masculino y verdadera es un adjetivo femenino. Entonces no encaja aquí. No encaja. Y aunque en español estas reglas a veces se pueden, de alguna manera, se pueden obviar, sin embargo, no es recomendable. ¿Por qué? Porque puedes confundir al lector y sobre todo la gente que no es tan erudita, la gente que no es tan preparada en gramática, entonces puede confundirse, ¿no? Entonces, y también lo usaron para conectar palabra con verbo. Palabra en griego es rema, palabra escrita, palabra oral, y verbo también significa palabra escrita, palabra oral, pero también significa palabra divina. Entonces, encajar el rema con verbo, con el logos. Entonces, quiere decir que Cristo es la palabra escrita y Él es la palabra divina. ¿No? Él es Dios, ¿no? y Él también es la palabra escrita. Hay un versículo que dice Cristo
que dice, menciona el Señor, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es la vida, Cristo es la verdad, la palabra es la vida y la palabra es la verdad. Entonces, Cristo y su palabra son uno, ¿no? Él es el rema y Él es el logos. Aquí en este versículo claramente nos está indicando que Cristo es el rema. Cristo es la palabra escrita y Él es la palabra, y Él es y Él es a la vez Dios. Él es a la misma vez el verbo. Entonces conecta el logos con el rema, ¿no? Entonces, por una regla gramatical, entonces aquí se pone palabra. No sería correcto poner aquel verbo, porque verbo es entonces masculino y verdadera, y luz está en femenino, ¿no? Entonces, por una regla gramatical, se tiene que colocar un sustantivo femenino aquí. Entonces, para tratar entonces de conservar el idioma español, que sea lo más claro y lo más preciso, para que el lector de pie entonces pueda comprenderlo, pueda conocerlo. Y obviamente en el contexto, ¿no? Sobre todo el contexto nos dirá cuando algo es a veces, cuando algo es confuso leyendo solamente un solo versículo. Por ejemplo, aquí dice la palabra hombre. Ahora, ¿quién viene a este mundo? ¿Qué viene a este mundo? ¿Quién viene a este mundo? ¿El hombre o la palabra? ¿Quién viene a este mundo? No. Podemos decir que venir a este mundo en español significa nacer. Y venir a este mundo significa estar a punto de nacer. Significa siendo trasladado en el vientre de una madre. En pocas palabras, la 60 dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, estaba a punto de nacer. Y la 60, cualquier lector en español que lo lea aquí en la 60, nos dice claramente que Cristo estaba a punto de nacer. Pero es un error, una falacia. Cristo ya había nacido en este periodo histórico hace 30 años. Hace 30 años ya había nacido. Y en el contexto histórico de cuando el autor está, de cuando el evangelista está escribiendo el evangelio, ya Cristo había nacido hace más de 70 años. Entonces esto es una distorsión sobre la doctrina del nacimiento de Cristo, porque nos está dando a entender que Cristo todavía no había nacido en ese periodo histórico que está narrando Juan. Cuando creemos que Cristo ya había nacido, Cristo ya era un adulto de 30 años, que se encuentra con Juan el Bautista, que es bautizado por el Espíritu Santo y que se encuentra con los apóstoles y que está a punto ya de iniciar su ministerio cuando es bautizado por el Espíritu Santo en el río Jordán. Entonces, es una falacia, es un error grave poner venía a este mundo. ¿Por qué? Porque el contexto histórico y el contexto del libro nos dice prácticamente lo contrario. Cristo ya había nacido, ¿no? Ya había nacido. Cristo era un adulto. Cristo no estaba a punto de nacer. Yo estuve buscando la palabra venir a este mundo y en español significa a punto de nacer. Significa venir a este mundo, significa nacer, ¿no? Y realmente no sé por qué lo pusieron. Es una distorsión, es torcer la doctrina del nacimiento de Cristo. Y si lo vemos gramaticalmente, dice que hombre está antropon, está en griego en gerundio, es un gerundio, y está en género neutro,
igual que ercomenon, que es viene o viniendo, está también en género neutro, está en género neutro, y por lo tanto, de acuerdo al contexto, por eso les decía que por encima de cualquier regla gramatical, de cualquier idioma, sea el español o sea el griego, prima el contexto. Porque si uno lo lee solamente el versículo, nada más, no sabes quién viene a este mundo. Si el hombre o, o Dios. No sabes quién viene a este mundo. Pero el contexto nos dice, el contexto general nos dice que quien viene a este mundo es el hombre. El hombre es quien viene a este mundo.